el texto del Evangelio nos muestra dos cositas importantes. La primera es la autoridad con la que Jesús habla en la sinagoga. Y la segunda es el tema de los exorcismos, la expulsión de un demonio, pero que tienen una relación muy íntima, ¿no? En un primer momento dice, ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas? Una enseñanza que se nos expone más allá de un repetir lo que ya hemos escuchado, sino que Jesús les habla y habla sabiendo de lo que está hablando. Es decir, ya lo ha vivido en sí, ya se ha hecho en él, ya la palabra se había hecho carne. Es la palabra de Dios la que está ahora allí en viva voz, mostrándose a los que están allí. Y eso les sorprende. Y les sorprende ¿por qué? Porque la autoridad de la que ahora se refiere el texto no es precisamente cuando uno manda algo y obedece. No, no se trata de eso, sino de poder dar cuenta y razón de lo que está diciendo y de lo que está haciendo. Es decir, no hay cómo poner en tela de juicio lo que él dice. ¿Por qué? Porque ya lo ha vivido. Distinto, por ejemplo, cuando yo mando a hacer algo y resulta que yo no lo hago. ¿Y qué puede decir la persona a quien estoy mandando? Pero si tú no lo haces, ¿por qué lo tendré que hacer yo? Esta mañana le decía yo a los representantes de los niños de la catequesis que esto es fundamental y sobre todo entre los padres para con sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces papá dice una cosa y mamá dice otra y no se ponen de acuerdo. ¿Y en ello qué están logrando? Perder la autoridad que tienen sobre sus hijos. Y ahora no me estoy refiriendo a que cuando papá habla a mí me da miedo. No, no se trata de eso, sino de saber que debo obedecer y de reconocer que estoy bajo la autoridad de. Y todos hemos pasado por eso. Y todos aún, y cuando ya somos muy grandes, pasamos por eso. ¿Por qué? Porque ya no es solo la autoridad de papá y de mamá, sino la autoridad, por ejemplo, de sus jefes en sus trabajos. La autoridad de quien está estudiando, la autoridad que ejerce un profesor en el salón de clase, ¿sí? O la autoridad en la calle cuando usted se encuentra a un policía o a la Guardia Civil o a cualquier agente de seguridad que ejerce también una autoridad. Pero una autoridad que tiene que ir de la mano ¿de qué? De que su actuación no desdiga lo que representa, ¿ok? No es que ahora soy una cosa y después seré otra, o ahora lo que digo es una cosa y haré otra cosa contraria a, no, porque allí entonces perderemos todo tipo de autoridad. Jesús hoy habla. Y habla, dice el texto, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué sucedía con los escribas? Que les pedían y ponían leyes y normas y mandatos al pueblo, pero ellos no la cumplían. Es decir, hagan esto, pero yo no, yo estoy exento de hacerla. No, 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 no. Es que para todos es igual. Para todos es igual. Y tiene que ser así. Y para que el otro pueda creerlo, yo me lo tengo que creer primero. Yo tengo que estar convencido de eso. Y ese convencimiento entonces hará que todos los que están allí se encaminen a hacer y a decir lo que Jesús ha expuesto en este momento, ¿no? La primera lectura del libro del Deuteronomio nos cuenta cómo Moisés profetizando, es decir, Moisés recibiendo una palabra de Dios, la transmite a la comunidad y le hace referencia a que vendrá un profeta mayor que todos los profetas que han conocido. Ya ustedes y yo sabemos que se refería a Jesús, ¿sí? Y ese profeta será grande no solo en obras, porque ¿qué sucede? Moisés era un profeta grande en obras, todo lo que hizo, empezando por el tema de las plagas en Egipto, por ejemplo, ¿no? El Señor le dijo, ve y dile al faraón que nos libere, y si no, entonces empezará a suceder todo este tipo de cosas, y empezó a suceder, y el pueblo decía, el poder de la intervención de Moisés que le ha pedido a Dios, se ha hecho esto, y por eso sus obras eran grandes. El ejercicio propio de huir de Egipto, y luego en la persecución, ¿qué pasó con el mar cuando se ponía en medio y evitaba que ello sucediera? Dice que se abrió el mar en dos y atravesaron. Un profeta en obras muy grandes. Pero ahora dice, el que viene no es solo grande en obras, sino también en palabra. Y eso hace referencia a lo que dice el texto del Evangelio,
habla con autoridad. Un profeta anuncia lo que viene de Dios, pero también denuncia lo que hacemos que está en contra de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después que salió de Egipto? Empezaron a caminar y se dieron cuenta que estaban mejores en Egipto. Aunque eran esclavos, tenían comida y bebían y dormían y no pasaba más nada. Mientras que aquí iban a la deriva, caminando y a veces sin saber hasta dónde iban, y empezaron entonces a crearse para sí ídolos. El famoso becerro de oro, ¿sí? El de metal que hicieron, y en el cual, adorando ello o a esa imagen, se olvidaron del Dios que los había sacado de la esclavitud. Y a veces corremos el riesgo nosotros también de hacernos esos ídolos. Ídolos que consciente o inconscientemente se acercan a nosotros y nos invaden. ¿Cuál? Por ejemplo, el que tiene cierta autoridad porque es jefe. Y a veces, porque yo soy el jefe, abuso de esa autoridad. ¿Cuál es el ídolo entonces que se está formando allí? El ego mismo tuyo, que se te ha olvidado que estar al frente de no es un privilegio, sino un servicio mayor y mucho más grande. Hace unos días decía yo, se nos ha olvidado entonces que ser el primero o estar al frente o tener la responsabilidad de decidir tiene que encaminarse a pensar en qué, en que lo que tú vayas a decidir no será solo para ti, sino que también va a afectar a quienes están a tu alrededor. Papá y mamá, cuando toman una decisión, tienen que pensar que esa decisión que toman afectará a sus hijos y afectará a todo el entorno en el que está. No a la ligera se toman decisiones. Y luego en ello saber también que nuestra palabra tendrá ese poder como la de Jesús para que seamos capaces de hacer lo que dice el texto que hizo Jesús después. Una persona poseída por un espíritu inmundo reconoce quién es Jesús y dice el texto, lo increpa. Cállate y sal de allí. Y el espíritu sale y se va. Y la gente queda más sorprendido entonces, cumpliéndose lo que había dicho entonces ya el libro del Deuteronomio. Un profeta que será grande ¿en qué? En palabra, habló con autoridad. En obra, expulsó un demonio. ¿Qué es esto? Dice la gente. Que hasta los demonios le obedecen. Hasta los espíritus inmundos le obedecen. Ojalá nosotros también pudiéramos reconocer y darnos cuenta el poder que tiene la palabra. Tu palabra, cuando tú eres capaz de decir algo y no entendemos la gravedad de eso. Vea que a veces duele más una palabra que te dicen fuerte, que te hiere, a un golpe. Porque el golpe pasarán 2 o 3 días y ya. Pero la palabra que te han dicho o lo que se te ha dicho te quedará aquí en la cabeza resonándote todo el tiempo. El poder que tiene la palabra, con la cual tú puedes edificar o destruir también. El Papa Francisco últimamente ha hablado mucho de esto y sobre todo del tema del chisme, del cuento, de cuando nosotros nos reunimos y empezamos a hablar del prójimo, del cristiano. Sí, y empezamos a decir cosas de las cuales a veces ni siquiera estamos seguros, en las cuales también podemos nosotros construir, ¿qué cosa? A la persona de la cual estamos hablando, o podemos destruir también su dignidad, ¿sí? Podemos destruir eso de lo cual está hecho él. Y eso es un peligro para nosotros en la grandeza de esa palabra. Pidámosle entonces a Dios, que es la palabra, que es el logo, que nosotros podamos también descubrir en esa palabra la grandeza del amor que conlleva el que nosotros seamos capaces de asumirla en nuestra vida y poder hacerla también con los demás, es decir, hacerla cercana a los demás. Que la expulsión del demonio, del espíritu inmundo, también sea un llamado de atención para nosotros, de saber que también puede haber en nosotros un espíritu inmundo que nos impide acercarnos a la palabra, o por otro caso, un espíritu inmundo que a veces puede también estar gobernando nuestra vida. Y ustedes sabrán cuál es. ¿Qué es entonces lo que estás haciendo que te aparta de Dios, o qué intentas hacer que te acerque a Dios? Hoy, cuando damos inicio a este tiempo también en la celebración propia de un año diocesano de la Eucaristía, es importante que tengamos en cuenta que esa palabra que se ha hecho carne está allí en ese pedacito de pan y que quiere transformar nuestra vida
el pan vivo que ha bajado del cielo y que está en medio de nosotros, que se une a nosotros y que quiere caminar con nosotros, que ya no es el arca de la alianza con la que caminaba en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, no, ahora es el mismo Cristo, la misma palabra hecha carne que está en medio de nosotros y que camina con nosotros. Que nosotros reconozcamos la grandeza de ese pan transformado y que nosotros también al recibirla seamos capaces de darla a los demás. Que así sea.